Bueno, a continuación va a intervenir Dolores Romero López, es catedrática de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid y es investigadora principal del proyecto Nemosine hacia la historia digital de la otra edad de plata, producción, almacenamiento, uso y difusión. Junto a ella va a intervenir en streaming Lucía Cotarelo Esteban, profesora ayudante doctor del Departamento de Filología Hispánica también de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ambas van a presentar este proyecto Nemosine y su colección en el exilio, hacia las constelaciones bibliotecarias de la historia de la literatura nacional y más allá. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los que estáis presentes. Yo voy a ir un poquito más despacio que Nuria. Me has dejado impresionada y al mismo tiempo he visto todo el esfuerzo y recorrido que nosotros también a lo largo de estos años hemos hecho para definir los datos que nos interesaban para nuestra biblioteca. Entonces, pues sí, hay que hacerlo, se tarda mucho y yo nunca lo he contado. Así que a lo mejor tengo que contarlo, cómo llegamos a esos datos, ¿no? Porque el trabajo es arduo y llegar a un concepto abstracto superior muy necesario. Muchas gracias. Yo les voy a exponer aquí en formato presencial. Lucía Cotarelo está en la Universidad de Columbia haciendo una estancia de investigación. Ella les va a presentar en formato digital. Entonces, si quieren ustedes acompañarme en este recorrido y tienen un ordenador y conexión, pueden entrar en nuestra biblioteca tecleando Nemosine UCM de la Universidad Complutense, y ahí pues se pueden entretener viendo todo lo que hemos hecho. Yo les voy a hacer aquí una presentación. Estamos al final de un proyecto de investigación, hemos hecho un largo recorrido y buscamos salidas al ámbito nacional, al ámbito internacional, buscamos diálogos y sugerencias. Para mí esto es muy importante y le agradezco a Salvador Ros que me invitara a estar aquí presente. Las bibliotecas son el eje del pensamiento filológico, histórico. Y lo han sido siempre y ahora están en plena transformación porque también nuestro área de conocimiento está en plena transformación. Nosotros lo que vamos a presentar aquí, yo les voy a hacer una introducción general a cómo hemos llegado a esa biblioteca de la memoria, que es lo que pretende ser una biblioteca de raros y olvidados de la Edad de Plata. La Edad de Plata, para quien no lo conozca, es un periodo que comprende la literatura y la cultura española desde 1900 hasta 1936, que empieza nuestra guerra civil. Más o menos, me gusta pensar que ya en 1868, con la Revolución de 1868, empiezan a cambiar las cosas y nuestro dataset parte precisamente de 1868, también por cuestiones de copyright. Entonces, yo les voy a presentar cómo hemos generado Nemosine y el grupo de investigación que yo coordino tiene jóvenes investigadores. Lucía ha sido una becaria FPU, presentó su tesis doctoral sobre exiliados raros y olvidados en Estados Unidos. Hizo su tesis en formato analógico, pero al mismo tiempo creó una colección dentro de Nemosine. Muchas de las colecciones que nosotros tenemos en Nemosine son colecciones por necesidades de la investigación y detrás de ellas hay una tesis o una tesina, un trabajo fin de máster, perdón. Entonces, es importante que también vean la importancia que tiene la persistencia de un proyecto que llevamos 10 años. Creo que tengo una diapositiva que lo explica. Tengo que tener suerte con esto, ¿eh? A mí también me está dando. Ahí, eso era lo que buscaba. Es que quizá con el vidrio no llega bien la señal. Vale, entonces nosotros llevamos 12 años con financiación estable a nivel nacional y de la Comunidad de Madrid. Y llevamos 12 años formando a gente. Lucía ahora es una
profesora, ayudante doctor, en un grupo de exilio. Es decir, tenemos una trazabilidad coherente también en la investigación. Esas son las dos imágenes que ven. Es la primera imagen, pues es nuestro primer proyecto donde los puntitos no tenían nombres. Nuestra segunda imagen, la que ven ustedes abajo, son nuestras colecciones. Ya hemos hecho un mapa conceptual, ¿no? Bien, con lo que les estoy diciendo pueden ustedes apreciar que Nemosine es una biblioteca que actúa como laboratorio. Está abierto a ideas e incluso a colaboraciones externas de expertos que necesiten datasets que puedan estar dentro de nuestra biblioteca. Me gusta pensar la biblioteca como algo orgánico, como una célula en movimiento que se adapta a los tiempos y a las necesidades de la investigación. Y creo que nos está dando muy buenos resultados. ¿Cómo empezamos? Empezamos en el año 2012. No sé si saben que Biblioteca Complutense digitalizó todos sus libros, incluidos los manuscritos, desde la Edad Media hasta 1876, la primera digitalización. Entonces, una bibliotecaria, Almudena Caballos, que nos está viendo desde su casa, que también ha colaborado aquí en este proyecto, hizo una presentación de qué teníamos digitalizado y habló de que todos los libros de nuestra biblioteca digitalizados, como no teníamos servidores potentes en la Complutense, estaban en un trust en Estados Unidos que se llamaba HathiTrust y que la Complutense tenía acceso a esos datos conjuntamente con todas las bibliotecas de Estados Unidos y algunas europeas que también habían digitalizado sus fondos. Y en esa biblioteca, en HathiTrust, yo podía crear datasets. Eso fue 2012, ¿vale? Yo hice una estancia de investigación en Inglaterra y empecé a crear mi primer dataset de libros raros y olvidados entre 1868 y 1936 en Inglaterra, ¿vale? Llegué aquí a España y le dije, Almudena, necesito todos estos datos porque vamos a crear una colección que se va a llamar Nemosine, con todos los autores olvidados, sobre todo las mujeres, porque no nos terminábamos de creer que entre Rosalía de Castro y Carmen Conde no existieran mujeres que escribieran. Entonces, para mí esto ha sido como una lupa hacia los datos que ya estaban ahí y que yo no veía. Es decir, es una forma de conocer una biblioteca, es una forma de conocimiento, no solamente de consulta. Y así les digo en la introducción que trajimos los metadatos de HathiTrust, llamamos a las puertas de la Biblioteca Nacional de España, que estaban en lo mismo, les dijimos, nos podéis dar vuestros datos del mismo periodo de tiempo, todo lo que tengáis, ya lo aclararemos nosotros. Nos lo dieron y después empezamos una labor de curación de datos. Y al mismo tiempo, bueno, voy a saltar esto porque voy a lo fundamental, a que ustedes comprendan la narrativa de nuestro proyecto, ¿no? Empezamos a vincularnos con un grupo de investigación de informáticos, de ingenieros de software de la UCM, que es ese grupo que he puesto ahí, ILSA, que ellos también necesitaban un pretexto para hacer una base de datos extensible e interoperable. Juntamos el hambre con las ganas de comer. Crecimos juntos. Ellos nos ponían la parte del software y nosotros empezamos a generar todos esos datos específicos para nuestra colección. Clavi es hoy un desarrollo software que sujeta la colección que tenemos dentro de Nemosine. Es interoperable, importa los datos de los datasets que yo quiero, exporta, es posible, por eso le comentaba a José Calvo, mis datos que ya los he enriquecido, se los puedo volver a exportar a la Biblioteca Nacional de España y nos podemos beneficiar todos. Os pongo un ejemplo, esta señora Carmen de Burgos, que posiblemente ustedes conocen porque desde nuestro grupo de investigación llevamos rescatando voces de mujeres desde el siglo XX, que ya corre. Entonces, ese dataset que Nuria ha explicado para lo suyo tan divinamente, que es tan complejo, son meses de discusión de qué poner y cómo para después articular una historia digital.
de la literatura española. Es decir, estamos reinventando la historia porque a través de lo digital podemos reconstruir el pasado con nuevos datos, nuevas aproximaciones. Entonces, no me voy a detener aquí, pero fuimos creando distintas fichas conceptuales. Está la ficha del autor con todos sus datos y aquí, importante, el concepto género. Si ustedes van a la Biblioteca Nacional, no pueden segmentar qué mujeres escribieron, pero con nuestro dataset sí. Si ustedes van a los datos, también tienen fecha de nacimiento y muerte todo junto. Para mí eso no es útil. Quiero fecha de nacimiento y quiero fecha de muerte separado. Ahora les voy a explicar por qué. No me puedo detener aquí, pero sigan profundizando. Si van a Carmen de Burgos, quizá es el dataset más explícito, con todos los datos de la biografía y también la amistad que tenía con otras personas. Puedo crear redes de sociabilidad y de hecho lo hemos hecho. Bien, y ahí ven todas las obras enlazadas. Yo no tengo las obras, no las necesito, pero las instituciones sí tienen esa obra. Entonces ahí ven cómo hemos extraído un ejemplo de esta obra, que es el único libro de poemas que publica Carmen de Burgos, Notas del alma, y tengo el enlace a Biblioteca Nacional de España, que lo tiene digitalizado, como ven ahí, y yo accedo a él. Bien, nos hemos traído datos de la Complutense a través de Hatitras, de Biblioteca Digital España. En el último proyecto que hemos tenido nos hemos traído datos de la Universidad de California en Los Ángeles, porque nuestro patrimonio digital, nuestras colecciones de libros, se las llevan al extranjero. Tenemos una colección enorme de literatura popular en la Universidad de California, tenemos otra colección enorme de literatura popular en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Les pedí los datos, yo estuve allí, nos los dieron los datos y los hemos importado. Bien, hemos creado distintas subcolecciones ad hoc. Detrás de cada una de las colecciones hay un investigador que me asegura que esos datos son ciertos, precisos, necesarios para su investigación. ¿Y qué hemos conseguido? Simplemente 1.776 autores, 3.500 obras enlazadas. Tenemos una ontología que tiene que ver con obras, con autores, con colecciones literarias, con publicaciones en periódicos. Hemos creado un diseño y una interfaz cognitiva interesante y 3 vías de acceso. Un mapa imperativo, una aproximación al corpus canónica a través de la historia y la filología, y otra aproximación al corpus más fruto de esos estudios culturales que hemos llamado precisamente constelaciones culturales. Esto nos permite ver más, ver mejor, ver de forma diferente nuestra memoria, nuestra historia. Estos son los iconos de lo que hemos ido creando. Este es el mapa que, como ven, lo que trazamos aquí, no sé dónde tengo el puntero, pero en la esquina inferior ver ustedes cómo partimos de la historia de la filología y a través de la digitalización masiva que están haciendo nuestras instituciones, llegamos a abrir el cano multi, hiper, trans, pluri, creando distintas colecciones que son, creo que después tenemos estas colecciones de historia y filología, constelaciones culturales. También tenemos visualizaciones. Esto es lo último que hemos podido avanzar con los informáticos, y a través de las visualizaciones también aprendemos mucho. Aprendemos, por ejemplo, en esta última visualización de arriba, de abajo, ven ustedes que la máxima producción la tenemos de los años 20 hasta el principio de la Guerra Civil. Esto no lo veíamos antes, pero bueno, nuestro dataset nos informa de todo esto. Y ese a la derecha, a la izquierda tienen ustedes, bueno, claro, están del otro lado. Tienen ustedes las colecciones dentro de historia y filología, y después dentro de las constelaciones tenemos mujeres intelectuales, traductoras, literatura lésbica. La literatura lésbica tan de moda también la tenemos nosotros en nuestras primeras manifestaciones. Y después literatura de niños, la colección Calleja, géneros como los diálogos que no se habían visto. Ciencia ficción tenemos en español,
mucha y muy buena de principio de siglo, hay una tesis detrás. Y les voy a dejar ya con Lucía, que espero que esté escuchándome y pueda tomar la palabra. Una de las colecciones que hemos creado, la ha creado ella y os va a decir cómo ha creado ella su colección, es la colección del exilio. Lucía, aparece. Hola, sí, estoy aquí. Vale, Eh, ¿puedes Os voy a pasar la compartir diapositiva pantalla. tú? Sí, ¿Sí? os comparto pantalla, ¿de acuerdo? Vale, gracias, Lucía. Magia, esto es magia. Bien, ¿podéis ver la pantalla? Sí. Sí, podemos verla. Bien, perfecto. Pues entonces comienzo. Gracias. Bien, hasta ahora hemos discutido los principios generales para crear un modelo de datos. Para incorporar metadatos específicamente diseñados para una colección especializada en Mnemosine, es necesario seguir estos principios y al mismo tiempo hacer uso de esa extensibilidad de Clavi para dar cuenta de las particularidades de nuestra colección. Como apuntaba la profesora Romero, en Mnemosine se encuentra una base de datos de la llamada Otra Edad de Plata, que finaliza pues, aproximadamente en torno a 1936-1939, con el comienzo y fin de la Guerra Civil Española. Sin embargo, en Mnemosine encontrarán que hay dos colecciones que se proyectan temporalmente hacia los años posteriores para mostrar la trayectoria de algunos de estos escritores durante su exilio. Una de ellas es la colección Memorias de Mujeres Exiliadas de Begoña Camblor, y la otra es la colección Autores en el Exilio, y esa fue la desarrollada por mí como parte de mi tesis doctoral. Al aplicar los metadatos específicos exilio sí o no, esta colección se alimenta de todas las demás. Y además existen numerosos autores que son desconocidos durante la Edad de Plata, que se han ido sumando a Mnemosine por su producción literaria durante y después de la Guerra Civil. Les hablaré hoy brevemente sobre la evolución de esta colección. Cuando diseñé esta colección estaba convencida de dos cosas. La primera era que necesitaba algunos metadatos transversales específicos. Desde mi punto de vista, el estudio del exilio necesariamente debe basarse en los estudios culturales, dado que es un fenómeno complejo de corte político, antropológico, filosófico, sociológico, etc. La segunda era que necesitaba una forma alternativa de visualizar los datos, ya que estaba tratando no solo con autores, sino también con obras, con publicaciones, con editoriales de naturaleza migrante, todos ellos itinerantes, ¿no? Moviéndose constantemente a través de la geografía, motivados por diversas razones. Como consecuencia de esta necesidad, los mapas interactivos se implementaron por primera vez en Mnemosine. Como acaba de decir la profesora Romero, la creación de un modelo de datos concreto para una colección de Mnemosine consta de 3 etapas. Y contamos con 2 tipos de entidades o clases, ¿no? La de autor y la de obra. Me centraré ahora en el desarrollo de la clase de autor y su modelo de metadatos en esta colección Autores en Exilio, abordando solo algunas características concretas de la clase obra. Los primeros metadatos de persona que creé contemplaban aquellos aspectos específicos, pero generales, como exilio, lugar de exilio, fechas de exilio, y también poco a poco se fueron añadiendo otros metadatos que consideré relevantes a nivel descriptivo, así como en calidad de posibles filtros relevantes a la hora de realizar búsquedas cruzadas complejas, como militancia política o muerte en el exilio, o en su defecto regreso a España. Tras alimentar la colección con este tipo de información, los datos obtenidos dieron lugar a numerosos interrogantes nuevos, ¿no? Que no había tenido previamente, que me permitieron analizar diferentes cuestiones, tales como cuál fue la configuración geográfica del exilio republicano, en mi caso del exilio estadounidense, que era mi objeto de estudio, cuáles fueron las olas migratorias y las trayectorias más comunes a lo largo del tiempo, ¿era habitual el regreso a España? Relacionado con estos metadatos aparece el de nacionalidad. El cambio de nacionalidad como el posible regreso a España responde a una cuestión práctica, pero también probablemente a una cuestión emocional. Otros metadatos comunes de Mnemosine demostraron tener un interés añadido para la colección de exilio, por ejemplo, variantes del nombre, actividad profesional, lenguas utilizadas o especialmente asociaciones a las que pertenece el escritor, el autor, ¿no? Ya que las asociaciones de ayuda mutua y culturales, no solo las artísticas, son las acciones colectivas más relevantes de la inmigración, sirviendo como herramientas para sobrevivir, para asegurar la supervivencia de la memoria colectiva
y para asegurar espacios editoriales y de lectura en lengua hispana. Otros metadatos comunes, esta vez propios de la clase obra, cobraron asimismo una nueva relevancia por la tendencia itinerante de estas publicaciones. Es el caso de metadatos de naturaleza geográfica como el de lugar de publicación. Este es uno de los modelos de ficha de autor como el que veíamos antes. En cuanto a la visualización, los mapas son un recurso crucial en el desarrollo de proyectos sobre migración. Y nuestros mapas son productos nacidos en formato digital, creados utilizando técnicas de mapping que se construyen sobre las mismas bases de datos relacionales y posibilidades de búsqueda avanzada descritas antes por la profesora Romero. Actualmente son mapas geográficos que indican las ciudades donde vivieron estos autores y esta información es afinada en algunos casos en que disponemos de datos suficientes para llegar a indicar el lugar de trabajo de esos autores, normalmente universidades, o incluso la dirección de sus residencias particulares. En cualquier caso, el tipo de dirección del que se trata se especifica al pinchar sobre el pin. En cuanto a los metadatos de las obras literarias, y dado que estas tienen un fuerte contenido espacial ligado a las geografías española y del exilio, también se implementó una geolocalización de las obras, no solo del lugar de edición y publicación, que ya existían, sino también de los lugares de escritura y de los espacios literariamente evocados. Todas estas características pertenecen a la colección original, diseñada hace 6 años. Desde entonces, nuevas disciplinas y teorías, el trabajo de otros investigadores, expertos en la materia y la aparición de otros proyectos de humanidades digitales nos han permitido avanzar. Como apuntaba Dolores Romero, el diseño gráfico de Mnemosine está cambiando para permitir una tercera vía de ingreso a la información, a través de las constelaciones culturales. La teoría está cambiando, la forma en que vemos está cambiando y también lo está haciendo Mnemosine. Necesitamos repensar nuestras colecciones porque esto es y siempre será un trabajo en progreso. En la actualidad se está realizando un importante trabajo teórico para superar métodos de la historia literaria más hegemónica, que es nacional, que es cronológica, que es lineal, que es canónica, y estudiar la cultura y la literatura del exilio republicano implica inevitablemente, necesariamente, eludir los sistemas tradicionales. Los expertos intentan hacerlo desde las perspectivas de los estudios culturales, la historia de las emociones y el análisis de redes sociales, entre otros, proponiendo nuevas narrativas basadas en categorías conceptuales específicas, eventos internacionales y relaciones transatlánticas. En consecuencia, actualmente buscamos ampliar el registro de metadatos de la colección, así como proponer un método de acceso a la información más complejo. Como ha sido señalado, el hecho de que el lugar de partida de la estructura de datos de Mnemosine sean los catálogos de las bibliotecas institucionales supone partir de un modelo normalizado. Este se establece como base sobre la que seguir construyendo esta estructura a través del ingreso de nuevos metadatos y datos. Y estos deben asimismo elaborarse teniendo en mente la necesidad de que con el tiempo puedan ser también lo más normalizados posible. Los nuevos metadatos creados, por lo tanto, deben aspirar a convertirse en metadatos normalizados y la única forma de hacerlo es, desde mi perspectiva, a través del diálogo y el consenso con otros expertos. Es decir, debe ser un esfuerzo colectivo. La discusión con otros colegas me ha permitido determinar cuáles son las necesidades en nuestro campo, lo que me ha llevado a reformular algunos de estos metadatos existentes y también a considerar la creación de otros. Por ejemplo, se han incorporado, no entraré ahora demasiado en este tema, pero se están incorporando nuevos metadatos relacionados pues, con las estancias en campos de concentración franceses, donde se produjo esa literatura catalogada como concentracionaria, y con los expedientes de censura que se han redactado sobre estas obras, que nos permiten comprender los efectos de la censura franquista sobre las mismas, tanto en su creación como en su publicación, distribución, lectura o estreno. Otro metadato importante debe abordar la presencia de estos autores y obras en instituciones y bibliotecas públicas españolas a día de hoy, ¿no? En la actualidad, o en fundaciones privadas. A este metadato lo denominé legado. Estos últimos aspectos son fundamentales a la hora de investigar la recepción de los exiliados en España desde la década de 1940 hasta ahora. Nuestra memoria histórica, que ya no es una cuestión textual, sino política, sociológica y ética. Ahora bien, de la misma manera en que Mnemosine ya propone múltiples formatos para acceder a un mismo contenido, he propuesto en un artículo reciente las múltiples formas que podrían mostrarse contenidos específicamente relacionados con el exilio republicano. Las humanidades digitales pueden ayudar a explotar
el potencial de la visualización de datos complejos y de múltiples capas a través de mapas geográficos y de mapas de redes sociales. Un modelo hipotético para la visualización de datos podría reunir, en primer lugar, esa vista relativamente tradicional, siguiendo una plantilla de bibliotecas digitales como la que tenemos en Mnemosine, hecho. Es esta, ¿no? Este sería el modelo. En segundo lugar, una visión geográfica sobre mapas que no solo se refieran a las rutas de los autores, sino también a los espacios culturales y literarios en el exilio, parcialmente hecho. Y por último, una visión de red social, conectando personas, pero también, a ser posible en el futuro, conectando personas, obras, también con otras entidades, como por ejemplo editoriales o instituciones. La estructuración de este conocimiento multidisciplinario a través de nuevas visualizaciones muestra el potencial de las lecturas no lineales y no jerárquicas. El formato del mapa visualiza la historia no como una secuencia cronológica de eventos que tanto ha perjudicado realmente a la historia del exilio republicano, sino como la dispersión geográfica y una intersección de múltiples trayectorias. Geográficos o no, los mapas son un paso en la dirección correcta para representar los itinerarios espaciales del exilio, las conexiones entre actores y espacios y las conexiones entre diferentes actores, como personas, entidades y países, que crean un mapa de relaciones sociales, también conocido como red social. Desde luego es claro el interés que tiene esta perspectiva socioliteraria para el análisis del resto de entidades de Mnemosine. El análisis de redes sociales y la historia de las emociones son, al igual que los estudios culturales, valiosas herramientas para la actualización teórica y metodológica de la investigación sobre la cultura y la literatura del exilio republicano español y, en mi opinión, también de la literatura española en general. El formato del mapa es dinámico, es extensible, puede integrar información que los esquemas clasificatorios reduccionistas podrían ignorar por considerar marginales o excesivamente específicos, condenando al olvido una vez más a todo aquello que se ha visto desde una perspectiva hegemónica como la otredad. Y con esto devuelvo la palabra a Dolores Romero. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Lucía. Sí, quiero seguir compartiendo un minutito más, simplemente para concluir, para mostraros cómo hemos terminado Mnemosine, sobre todo. ¿Vas a pasar tú? Sí, puedes pasar. Más adelante. A ver. Sí, yo creo que no. New Narratives, yo creo que es esta. Vale, ahí. Y creo que hay que pasar otra más. La siguiente, si es que solamente me queda esa tampoco, la siguiente, eso, vale, simplemente quería deciros, a ver, hemos recibido varios premios, nos dieron un premio en la fundación, cuando hicimos el congreso HDH en Málaga, que estaba Nuria coordinándolo, nos han nominado para los Digital Awards y hemos ganado el premio HDH, lo digo porque detrás de todo este trabajo tiene que haber cierto reconocimiento mío y compartido, ¿vale? También es verdad que no lo he dicho y es importante, y el otro día que hice una exposición en el workshop de Intele, se me olvidó decir que todos estos datos están en abierto, como no podía ser de otra manera, y si van a Zenodo pueden encontrar nuestros datasets, también los tenemos en GitHub y también intentamos ponerlos en datos.es, no lo hemos podido hacer todavía, lo tenemos que hacer a través de nuestra institución. Y también otro de los objetivos de nuestro último proyecto era convertirnos en entidad dentro de Wikidata. Lo hemos conseguido, somos entidad. Nuestro informático de referencia, ingeniero del software, por favor, ha creado una herramienta que puede enlazar los datos desde Mnemosine hasta Wikidata. No hemos enlazado todos, pero hemos demostrado que es posible y somos entidad dentro de Wikidata. Y ahora vamos a pedir un nuevo proyecto porque esta investigación, según la vas haciendo, te das cuenta de por dónde tengo que ir ahora. Tenemos dos vías. O sea, la investigación siempre tiene que estar abierta, sobre todo porque hay que mantener a los jóvenes y hay que mantener Mnemosine. Lo que se me abre dialogando con colegas son dos vías. Las colecciones populares de la Edad de Plata no está nada estudiado, hay que digitalizarlo y crear nuevos metadatos,
colecciones que se vendían en kioscos de la Edad de Plata. Los kioscos que vemos en las calles datan de principios del siglo XX y se vendían ahí esas colecciones. Y luego se me abre otra vía. Hay un grupo de investigadores que ya han etiquetado TEI, novela y teatro. Eso por el lado conceptual. Y desde el lado tecnológico, los informáticos del grupo ILSA, y esto lo digo a título orientativo para otros proyectos, el buscador que nos hicieron un buscador simple y un buscador avanzado. Los buscadores que tenemos en las bibliotecas atacan sobre los autores o las obras. Es decir, nosotros entramos en una biblioteca y queremos o una obra o un autor, ¿vale? En el grupo ILSA han creado ya, y van a publicar un artículo, la posibilidad de buscar autores y obras enlazadas. Es decir, yo puedo buscar, o en el futuro será posible buscar en Nemosine un autor mujer que publicara una obra en el año 1921. Y esto es muy importante porque si yo voy a publicar un artículo sobre esto, sobre las mujeres que publicaron en 1931, cuando la República empezó, quiero saber si son más o menos que en el 1921. Quiero hacer una comparativa. Entonces, enlazar datos de obras con datos de autores en búsquedas cruzadas nos da más especificidad en la investigación. Y ya les digo que parece que lo han conseguido. Tienen ellos un proyecto ahora. Nemosine es un caso práctico dentro de un proyecto de ingenieros del software. Y eso también garantiza el hecho de que siga viva. Es muy difícil trabajar con ellos a veces, pero merece la pena. Ya con esto les dejo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Efectivamente, en estas presentaciones vemos cómo estáis utilizando tecnología, en vuestro caso os lo desarrollan para vosotros, pero es tecnología que sacáis provecho y que desde luego, madre mía, que bueno, yo he sacado información desde Wikidata, he trabajado también con la BNE y todo esto, pero nunca se me había planteado lo de decir, bueno, voy a intentar poner en Wikidata yo mis datos. No se me había ocurrido nunca, es una idea muy buena, ¿no? Como poblar lo que ya está y donde hay gente que tira de ello, o sea que es buena idea, ¿no? A nivel de metadatos. Y luego yo quería una pregunta para Lucía y era, porque me interesa mucho su caso, o sea, quiero decir tu experiencia, perdona, eres un caso de estudio para mí. Y eso sí, y entonces me gustaría saber el grado o sea, bueno, no sé, de autonomía. Imagino que trabajando con Dolores ya el grado de confianza hacia los ingenieros del software o las herramientas, vamos a poner las herramientas y los metadatos, etcétera, pues tu grado de conciencia ya está creado, ya confianza está, ya confías en que eso va a ser útil para ti. Pero luego, ¿cuánta autonomía has tenido utilizando Clavi, por ejemplo? O sea, ¿has podido hacerlo tú sola? ¿Has necesitado tener siempre a un ingeniero al lado? Eso me interesa mucho, que un poquito tu experiencia. Gracias. Sí, pues autonomía total. La verdad es que lo que hicimos fue desde el principio muchas reuniones y fuimos haciendo cursos dentro de nuestro propio grupo. Es decir, según iba avanzando la tecnología, nosotros íbamos teniendo una serie de cursos que ellos nos iban dando y que nosotros íbamos actualizando también entre nosotros, ¿no? Entonces, desde el principio se nos enseñó a utilizar las herramientas, nosotros fuimos también planteando, por ejemplo, este caso de los mapas, ¿no? Fuimos planteando las necesidades que teníamos y reuniéndonos con ellos para ir viendo de qué manera podían desarrollarse. Entonces, les dábamos una propuesta, ellos nos daban una propuesta a su vez e íbamos trabajando juntos para que eso se fuese creando. En mi caso particular, pues bueno, también he tenido el interés por ir estudiando algunas cuestiones relativas a programación,
por mi cuenta, ¿no? Y haciendo algunos cursos, entonces también he podido avanzar más en este aspecto. Pero sobre todo lo que hemos ido haciendo es eso, es ir formándonos los unos a los otros desde el principio. De modo que desde muy pronto hemos podido tener todos autonomía a la hora de crear las colecciones. Es decir, tener formación suficiente para saber cómo hacerlo tanto a nivel técnico como a nivel teórico. De modo que yo sigo haciéndolo totalmente por mi cuenta y cuando avanza de algún modo la biblioteca y avanza de algún modo CLAVI y hay alguna cuestión en la que tenemos que actualizarnos, lo hacemos, todo el grupo. Ana, tengo que aclararte que tienen una clave de acceso todos los usuarios a CLAVI y tienen el dataset abierto y ellos pueden ir completando sus datos. O sea, son los datos que ya tenemos importados. Pues Lucía puso exilio. ¿Qué autores tienen el exilio? Y pon exilio sí. Y de ahí se sube toda la colección. Una compañera de Alicante, Elena Stablier, tiene un proyecto sobre mujeres poetas de la Edad de Plata. Y hablé con ella. Digo, uy, te voy a crear una colección rápidamente. Le llamé al informático y cogió 2 metadatos. Mujer, poesía como género. Los linkó y hay 45 casos de mujeres poetas que no veíamos, pero ahora podéis consultarlo. Entonces, podemos interactuar con la comunidad científica ad hoc, si es necesario. ¿Vale? Lo que vamos consiguiendo. Y no solamente podemos ir completando los datos, sino que también podemos ir creando nosotros mismos de manera autónoma nuevos metadatos. Es decir, todas las nuevas categorías y demás, la estructura la podemos trabajar nosotros de cero, de manera autónoma. También costó, porque de repente el informático te presenta su base de datos ya le cerradita y bien completa y no me la toques. Perdón, el ingeniero del software, perdón. Bueno, con Joaquín Galloso, vale, y así le ponemos nombre y le damos prestigio. Joaquín Galloso también ha crecido como Lucía y ahora está en la Universidad Politécnica de ayudante doctor. Entonces, le hicimos poner un más en cada uno de los campos para que fuera extensible, para poder rellenarlo tantas veces como quisiéramos. Si se exiliaban a distintas veces, podíamos poner el exilio de las distintas ciudades. Es lo que hemos conseguido. Disculpar, desde Zoom, la gente que está conectada quiere deciros que muchas gracias y que todas las ponencias han sido impresionantes y también muy acertado el nombre, no lo recuerdo, al maestro A.B. Warburg. Así, claro. Y ahora ya no tenemos tiempo, pero hay otro compañero, Javier Fernández, que también hace una pregunta y os la voy a pasar, ¿vale? Para que se la contestéis así un poco más en privado. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias.